Pues bienvenidos, queridos oyentes, un nuevo programa de Firmes en la Verdad. No se mete a decir cuáles son las recomendables y no lo puede decir tampoco. Cada padre sabe lo que tiene que enseñar a sus hijos en cuestiones religiosas, éticas o morales. Bienvenidos, queridos oyentes, al programa de HM Radio Firmes en la Verdad. Juan Manuel Villoria, sí. Tú aquí presente en el estudio. Y al otro lado de la línea telefónica tenemos de nuevo doña Teresa García Noblejas, a la que damos la bienvenida. Bienvenida, Teresa. Muchísimas gracias. Bueno, Teresa García Noblejas es secretaria general y de comunicación de Profesionales por la Ética, que es una asociación que muchos de nuestros oyentes conocen y que es un ejemplo de constancia porque son ya muchos años trabajando en la defensa de muchos de los valores más atacados en la España actual. En concreto, hoy la traemos para recordar a todos nuestros oyentes cómo va la defensa por los no nacidos en nuestro país, que es la gran vergüenza social del mismo, aunque parezcan más importantes otros problemas. Este es el más importante, que sigue sin respetarse a los seres humanos antes del nacimiento. No me meto ahora en otras faltas de respeto después del nacimiento, que también existen, pero esta es la gran vergüenza, como digo, a la que no queremos acostumbrarnos, y que, como digo, también Profesionales por la Ética es un ejemplo de constancia y de tesón en esta defensa de los no nacidos. Teresa, ¿es así? Profesionales por la Ética... Han sido muchos temas, pero efectivamente es así, porque además, aparte del hecho concreto de cada vida humana, que es irrepetible, está también la pedagogía y la mentalidad que eso implica, aquello que se dice que cómo trata una sociedad a sus miembros más débiles, pues dice cómo es esa sociedad, ¿no? Es como un termómetro. Y en este caso está claro que los no nacidos pues están en proceso de formación, pero claramente son seres humanos, pues están maltratados en la España actual, no solo por el aborto, que también, la verdad es que hace poco comentábamos también las terribles cifras de casi 120.000 abortos en España desde la aplicación de la última reforma, por lo cual quiere decir que tanto esa ley como la famosa píldora del día después, que acaba de hacer 10 años de legalización en España, de introducción, porque se introdujo en la época del gobierno de Aznar, luego el gobierno de Zapatero lo que ha hecho es liberalizarla totalmente, quitando receta, quitando edad, etcétera, de las usuarias, Bueno, pues quiere decir que todas esas políticas, más las de educación sexual adoctrinadora que ya conocemos, pues no han valido para nada, sino que el aborto pues sigue aumentando, ¿no? Entonces ahí algo está fallando. Sí, está. Creo que no sería exagerado recordar a nuestros oyentes la gran vergüenza nacional de que España está a la cabeza de los países que menos valoran la vida humana antes del nacimiento, ¿no? Así es. Sí, fíjate, hemos hablado del aborto, hemos hablado de la píldora del día después, que tiene mucho que ver, y bueno, ahora nosotros nos estamos ocupando, Profesionales por la Ética, que ya desde su nacimiento, que acabamos de hacer 20 años, pues la verdad es que siempre hemos llevado a cabo alguna iniciativa relacionada pues con algo que nos preocupaba mucho, que eran las nuevas técnicas biomédicas de investigación y reproducción asistida y las consecuencias que tenían para el ser humano en formación, que es el embrión, ¿no? En su momento movimos una propuesta de modificación del Código Penal para blindar la posibilidad de que se introdujera la clonación en España. Desgraciadamente, la legislación de investigación biomédica de la etapa Zapatero permite la clonación de seres humanos en España, lo cual, aparte de ser una barbaridad desde el punto de vista ético, contraviene nada menos que un tratado internacional firmado por España y publicado en el Boletín Oficial del Estado, que es el famoso Convenio de Oviedo, convenio de ámbito europeo de protección de derechos humanos, precisamente en el cambio de la biomedicina. En fin, que tenemos un lío bastante monumental.
bueno, que un gobierno lo hace y el otro no lo deshace, con lo cual al final quien queda totalmente desfavorecido y sin protección, pues es el ser humano, ¿no? Sí, y sigue año tras año pues esas cifras tan abrumadoras. Bueno, esas son las cifras oficiales, ¿eh? Porque ahí no se contabilizan todos los seres concebidos destruidos por la píldora al día después. Ahí no se contabilizan, esos abortos no se contabilizan, es decir, que esas cifras son muy restrictivas para la cantidad de muertes provocadas por esta falta de defensa del ser humano desde la concepción en España. Desde luego esto se traduce en cuestiones como una que le quiero preguntar especialmente, que es el tema de que a veces circula por ahí, con nuestros oyentes lo tendrán muy presente. Han intentado hacer llegar a la población la idea de que depende la salud y la curación de ciertas enfermedades, especialmente las enfermedades neurodegenerativas, incluso la diabetes y otras muchas, que depende la curación de esto de la investigación con células embrionarias. Esta idea mucha gente la ha tragado, y esta es una idea que no hay derecho a que se mantenga porque es falsa. ¿No es así, doña Teresa? Pues así es que efectivamente llevamos por unos 10 años también de investigación. Bueno, todos nos acordamos del ministro Bernard Soria, que bueno, que claramente la investigación con células embrionarias o de origen embrionario iba a ser el gran, la purga de Benito, vamos, la que iba a arreglar la diabetes, el Alzheimer, enfermedades degenerativas, y en 10 años de investigación con unas cantidades ingentes de recursos públicos dedicadas, pues la verdad es que no se ha conseguido nada. Esos centros siguen ahí, siguen siendo financiados por el Estado, por nosotros a través de los impuestos. Lógicamente la iniciativa privada ya se ha retirado de este tipo de investigaciones, puesto que no hay resultados, y en cambio claramente se apuesta por la investigación con células madre de adultas, o sea, de origen de tejidos adultos, procedentes de tejidos adultos, o incluidas las que proceden del cordón umbilical de los recién nacidos, ¿no? Sí. Entonces, y esos son los ensayos que están dando resultados y por los que está apostando todo el mundo. La investigación Desgraciadamente en España no nos hemos puesto al día con esa legislación, y sigue habiendo, sorprendentemente, fondos públicos dedicados a este tipo de proyectos que lógicamente dan de comer a algunos investigadores, pero es que se trata de dedicar recursos a algo que sea eficiente desde todos los puntos de vista, ¿no? No estar allí más de 10 años cultivando células de origen embrionario, destruyendo embriones humanos, para que además de la cuestión ética, lógicamente, que es la más importante, la peculiaridad de que no se haya conseguido nada. Claro, o sea que además de lo más importante, que es el reparo ético a la utilización de seres humanos como material de investigación, esa es la principal pega que poner a estas leyes. Además, es falso que sean útiles desde el punto de vista científico, que eso también es muy importante, porque usted nos está recordando que son no eficientes. Bueno, aparte de no ser eficientes, pues porque hayan visto que desarrollan tumores en los sujetos receptores de esas células, etcétera. Además, esos proyectos que nos están costando tanto dinero a los españoles y que el gobierno actual no quiere detener, parece ser que no van a servir para nada, también porque no se van a poder validar a nivel de la Comunidad Europea, ¿no? Los proyectos de investigación, al final, que en el proceso, lógicamente, que conlleva, hayan utilizado destruido o manipulado embriones humanos, pues no se podrán patentar en Europa, y esto es la sentencia que dictó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el que está en Luxemburgo, una sentencia de octubre del 2011, donde lo que resolvía a instancias de Greenpeace, la famosa organización ecologista, pues un tema de patentabilidad o no, o sea, si era posible patentar en Europa legalmente un procedimiento de células progenitoras neuronales
que se habían obtenido a partir de células embrionarias, ¿no? Las famosas células madre de origen embrionario. Bueno, pues la sentencia es clarísima, dice que no, porque no se puede patentar algo en Europa de acuerdo con las directivas europeas que en su investigación haya implicado manipulación y destrucción de embriones humanos, así como la destrucción de estos embriones para fines industriales o comerciales. Es decir, queda bastante claro. Es verdad que no es una sentencia que tenga aplicación directa ahora mismo al caso español, pero es jurisprudencia europea y se refiere a una directiva europea que nos afecta totalmente. Es decir, que digamos que el espíritu y la jurisprudencia sí son aplicables y habría que darle una vuelta a la legislación española, que por supuesto permite destrucción, permite manipulación, aparte de las congelaciones de embriones cuya cifra ningún gobierno se ha atrevido a hacer públicas. En fin, la posibilidad de la clonación de seres humanos con fines terapéuticos, dice nuestra legislación, pero en realidad da igual que sea con fines terapéuticos o no, porque el procedimiento implica destrucción de embriones humanos, con lo cual pues da lo mismo. El fin da igual porque el medio que has utilizado es malo, ¿no? Una curiosidad, ¿por qué Greenpeace se opone a esto cuando no es para nada defensora de la vida humana y es partidaria del aborto? Bueno, pues pero ellos sí están muy preocupados con el tema de patentes de animales, de seres vivos, ¿no? Seres vivos animales. Sí, es curioso. Y entonces resulta que hemos tenido la suerte de que entre esos seres vivos han incluido, no se han atrevido a excluir al humano, pues sí, menos mal que en este caso pues ha dado buen resultado. Hemos tenido suerte. Que podía haber sido la ballena o el águila imperial, pero ha sido. Pero les tiene que haber un embrión humano. Le tiene que haber costado el no excluir a los humanos de su protección animal, Le tiene que haber costado. Pero era de más fuerte. ¿Habrán valorado las implicaciones de esto una vez que ha salido la sentencia? Supongo que sí, porque medios tienen para hacerlo. Las implicaciones son muy importantes, porque todo lo que es dedicar recursos europeos de la Unión Europea a este tipo de investigaciones, lo lógico es que con esto ya se frene. O sea, ya hay una herramienta legal para decir, ojo, que aquí hay una sentencia nada menos que del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que se frene esto, y además es muy interesante porque define el embrión humano como todo óvulo humano a partir de la fecundación. Es decir, incluso todo óvulo fecundado, todo óvulo no fecundado todavía en el que se haya implantado el núcleo de una célula humana madura. Es decir, que es sumamente respetuoso desde el primerísimo momento en que hay una nueva de vida humana. Una nueva vida humana, efectivamente. Sí, entonces es muy importante considerar esto, y claro, no podemos quedarnos indiferentes siguiendo en una inercia contra la vida humana, de gasto de recursos, y que encima no es adecuada a la legislación europea. Todo esto también empezó a raíz de esta sentencia, que promovimos un manifiesto entre profesionales, investigadores, científicos, docentes universitarios, precisamente para pedir al Ministerio de Sanidad un cambio de la legislación biomédica a raíz de esta sentencia. Lamentablemente no, a pesar de que lo hemos presentado al Ministerio de Sanidad con todas las firmas y demás, pues no hemos recibido ninguna contestación del Ministerio. Entonces, bueno, pues entendemos que es un tema de largo plazo, que habrá que seguir trabajando, haciendo mucha pedagogía también. Y mucha presión, porque vamos... Y concienciar, efectivamente, esto es un poco, el caso de la ecología es paradigmático, ¿no? La mentalidad ecológica, todo lo que tiene de bueno, pues también le costó implantarse, ¿no? Es decir, la concienciación por el medio ambiente, y bueno, pues se ha introducido en la legislación y en la cultura, pues nosotros claramente tendremos que ir por ese camino, ¿no? Sí, bueno, ojalá, sí, por algo se empieza, y es curioso que, aunque sea indirectamente, los que no se atreven a meterse con el aborto por no enfrentarse a los grupos de presión tan brutales que hay detrás de su defensa, de la defensa del aborto, pues por otros motivos acaben conociendo la verdad sobre el ser humano y su momento de comienzo en cuanto a la vida, ¿no? Que es el momento de la concepción, el momento en el que ya es un nuevo individuo
que no existía antes de la unión de esas dos células que dan lugar al nuevo ser, ¿no? Bueno, sí. Una identidad genética propia, sí, independientemente de sus progenitores. Entonces, bueno, pues está bien claro que ahí hay una vida humana, ¿no? Hombre, se echa de menos, ¿no? Efectivamente, da pena el ver que un gobierno al que se le presenta un proyecto, un manifiesto como el que ustedes han hecho, pues tarde en responder, y que todos sabemos que cada día que tarda en responder mueren y mueren y mueren muchos seres humanos porque no se han puesto los medios para parar esa matanza. Es muy penoso, pero no es la única manifestación del desinterés del gobierno por la defensa de la vida humana. A mí se me ocurre a veces que bueno, pues habría que intentar, a lo mejor ustedes en Profesionales por la Ética ya lo han hecho, o está en su mano el hacerlo, pues que se lleve a los planes de formación de los niños en las escuelas la información sobre la época prenatal, una información veraz sobre en qué consiste la fecundación, en qué se origina en la fecundación, en los pasos que da el ser humano en el desarrollo. Esto nos enseña. Efectivamente, has tocado un tema clave porque lo que queremos hacer es mucha pedagogía. Este es un tema que es difícil porque, bueno, hay términos técnicos que al común de las personas, pues lógicamente no tienen por qué conocerlos, sino están metidos en el campo de la medicina, de la investigación. Entonces hay que ser muy pedagógicos, aclarando qué es cada cosa, y una de las líneas de trabajo que tenemos previstas precisamente es bueno, sacar a la luz, en la medida de nuestros medios, que la verdad es que son bastante pocos, pero bueno, entusiasmo no nos va a faltar, recursos pedagógicos, lógicamente para utilizar en clase, o también bueno, pues para difundir en todos los medios, en conferencias, por internet, en redes sociales, etcétera, con pequeñas explicaciones, breves definiciones que implican estas cosas realmente. Pedagogía en última instancia, ¿no? Bueno, desde luego hay muchísimas posibilidades que brinda, como digo, la escuela. Yo creo que es muy importante, porque los niños, si se les enseñara en la escuela, claro, ¿de dónde encuentras profesores bien formados que tengan ideas claras sobre este tema, que por desgracia deberían tenerlas todas? También, curiosamente, nos ha pasado al recabar las firmas estas pidiendo un cambio en la investigación, el rumbo de la investigación española en esta materia, y que se han adherido muchos catedráticos, investigadores, científicos, pero muchísimos también profesores de enseñanza media, porque en realidad, en principio, el biólogo que ha estudiado cómo se desarrolla la vida humana, en fin, y no tiene compromisos ideológicos extraños ni nada, pues honradamente ve que eso es así. Que efectivamente hay una vida que proteger y no se puede jugar con ella, ¿no? O sea, no podemos querer proteger al lagarto en vías de extinción y dejar al ser humano totalmente desprotegido, ¿no? Sí, efectivamente, esa es la gran pega, los compromisos ideológicos. Es el gran enemigo de la verdad, es la ideología que bueno, que en este caso el feminismo radical, que es el que está detrás del aborto, que creo yo que es la gran fuerza con muchos medios actualmente que atemoriza a los gobiernos a legislar a favor de la vida humana, porque este tema, yo creo que si el gobierno no se mueve más en cuanto a defender la verdad sobre la vida humana, es por miedo a que se le echen encima a los grupos abortistas que están, bueno, promovidos por eso. Sí, y yo creo, vamos, que nosotros creemos también, valoramos que también por falta de convicción el mismo gobierno en algunos temas clave, ¿no? Quiero decir que aquí hemos conocido unas legislaturas anteriores donde había un gobierno que tenía muy claro el proyecto, ¿no? Le daba exactamente igual lo que opinara el resto. Bueno, podía hacer más o menos una cierta apariencia de llegar a acuerdos, o por lo menos de explicar las cosas, y desde luego con un proyecto muy claro en los temas que ellos han considerado claves. Desgraciadamente aquí no se ve. Sí, o sea, no sé si es por miedo o respeto o cobardía incluso, o realmente falta de convicción, ¿no? Sí, todo. Es preocupante, porque al final hay que preguntarse para qué se gobierna, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Si no, bueno, es algo que a nosotros nos parece evidente, que debería ser prioritario para un gobierno la defensa de la vida de los ciudadanos y sobre todo ahí en esa época en la que España está destacando en cuanto a atentados, ¿no? Bien, aparte de la escuela decía yo que también otras ideas que a veces se me ocurren a mí, que en los medios de comunicación, la televisión, las películas, lo mismo que se hacen campañas, claro, pero esto detrás hace falta que interese al gobierno el que haya una buena formación respecto a esto, ¿no? Porque sería relativamente sencillo pues hacer spots publicitarios que inculcaran estas ideas de las que usted hablaba, ¿no? Es decir, pues ideas muy claras sobre que la vida comienza en el momento de la concepción, cuando usted se entera de que está embarazada ya tiene unas semanas de vida a su hijo, es decir, ideas muy, muy claves que solamente, bueno, creo yo que se atreverán a hacerlo cuando se pierda el miedo a los grupos abortistas, porque es que vivimos una sociedad que no es libre, es decir, hay mucha gente que no se atreve a decir la verdad porque tiene miedo a que se le echen encima. Y en el gobierno, pues los primeros, que están muertitos de miedo de que se le echen encima, no todos los ministros, ¿no? Porque parece que en el de educación ha habido ciertas actitudes valientes, sí, pero... falta que se materialicen de una vez, ¿no? Que más allá de los borradores empecemos ya a concretar, pero sí, efectivamente, parece que en educación al menos hay un borrador, ¿no? Es lamentable que, por ejemplo, en el tema de la legislación sobre el aborto, que no olvidemos que es un derecho, y por lo tanto un derecho reconocido en la legislación española implica la obligación a todos los demás de atender ese derecho, al final a eliminar una vida humana, pues que no conozcamos ni un borrador siquiera de esa proyectada reforma o anunciada reforma tantas veces, pero que al final no hay ni una línea. Por desgracia, la influencia de España en Hispanoamérica se está reflejando también en esta cuestión, ¿no? Leía yo recientemente pues esta triste noticia sobre una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con Costa Rica. En relación con Costa Rica, ¿no? Que ha prohibido en su legislación la fecundación in vitro porque tiene muy claro constitucionalmente que la defensa del embrión forma parte de su sistema legislativo, y entonces consideran que la fecundación in vitro, en cuanto que atenta contra la vida de los embriones, pues no es constitucional. Bueno, pues esta Corte, con unos argumentos que realmente son penosos, porque, bueno, no es de extrañar, conociendo pues la ideología de los miembros. El actual presidente de esa corte, un tal Diego García Sayán, pues es un conocido militante proabortista en su país, ¿no? Y así otros cuantos más, ¿no? Esta gente pues se atreve a pontificar sobre que la vida humana comienza cuando el embrión se implanta en el útero, unas tonterías que es que se las inventan, es decir, que se ponen a jugar. Un fundamento científico, nada. Bueno, le sirve para imponer un criterio ideológico. Sí, es que se inventan una teoría y la implantan en una sentencia con pretensiones jurídicas. Es decir, es realmente penoso el que esto suceda, ¿no? Y esto a mí se me antoja que no somos ajenos los españoles en nuestra falta de defensa de la vida humana en esta extensión de la mentalidad proabortista y antivida humana que está empezando a extenderse en Hispanoamérica. Efectivamente, porque se reproduce con un automatismo verdaderamente sorprendente. Lo que está pasando en España se reproduce en Hispanoamérica de una manera pues asombrosa, vamos. Ha pasado con los temas de familia, ha pasado con el tema de educación y adoctrinamiento educativo, y está pasando claramente con el tema de la vida humana. Hay que entender que también en estos temas hay lo que es un grandísimo negocio. Ha habido un diputado inglés que hace unas semanas ha preguntado cómo están las cifras de reproducción asistida y de destrucción de embriones en Reino Unido, y han salido y el Ministerio de Sanidad no ha tenido más remedio que contestar a la pregunta de un parlamentario, presentar las cifras, y solo descartados, no congelados, embriones hay, me parece que es casi 3 millones de embriones en 2 décadas o algo así, ¿no? Entonces, pues al final tenemos que sacar a la luz esos datos de un sitio y de otro para ir creando esa cultura de que estamos cometiendo una barbaridad.
se está cometiendo al amparo de la legislación, pero es que hay mucha gente que se está lucrando, y se está lucrando mucho, porque las clínicas de reproducción asistida y todos estos materiales, pues ya se sabe que son muy costosos para los usuarios. Hay que ver qué información se le está dando también a los que acuden allí. En fin, hay toda una tarea en la que ningún gobierno se ha metido a fondo. Bueno, pues probablemente porque los lobbies con dinero frenan cualquier proceso de este tipo, ¿no?, de investigación. Bien, pues seguiremos, Teresa, apoyando asociaciones como la suya que destacan en esta tarea tan urgente en nuestra sociedad y que a veces se considerarán como a lo mejor como muy minoritarios o muy solos, pero no están solos. Hay muchísima gente que les apoyamos, que estamos deseando que esto cambie. Así es que adelante y enhorabuena por su constancia y su tesón, como decíamos al principio del programa, en la defensa de la vida humana. Nosotros, pues aparte de felicitarlos, agradecerle lo que están haciendo. Pues muchísimas gracias a ustedes por el apoyo, porque efectivamente así podemos seguir adelante. Muy bien. Con apoyos como el suyo. Pues muchas gracias, Teresa, y hasta siempre. Gracias. Adiós.